A continuación, cirugía plástica segura. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cirugía Plástica Segura, las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura. Buenos días, queridos televidentes. Soy la doctora Patricia García, cirujana plástica, con el programa Cirugía Plástica Segura. El programa se emite para que usted conozca las últimas técnicas y cómo se realizan, las ventajas de estas técnicas y también qué cuidados o complicaciones pueden tener estos procedimientos quirúrgicos que se realizan actualmente en nuestro medio y a nivel mundial. El día de hoy tengo como invitado al doctor Paul Sirvel. Paul, ¿cómo estás? Qué gusto de tenerte nuevamente. Gracias, doctora Patricia. Vamos a hablar acerca de prótesis glúteas o modelamiento de los glúteos. Esta técnica es un poco controversial, ya que a pesar de que es muy pedida, sin embargo, depende de la época en el país y de la moda. Nuestras pacientes nos piden diferentes formas de glúteos que muchas veces no se puede realizar porque los pacientes tienen que tener cierta configuración. Paul, ¿cuál es el mejor paciente para ti para hacer una remodelación glútea? Muchas gracias. A ver, en realidad son personas delgadas, ¿no? Con una buena armonía en cuanto a su cuerpo, el ancho de la cintura, el ancho de las caderas, pero que les falta proyección en los glúteos. Principalmente eso es lo que buscan nuestras pacientes y en base a eso buscamos la mejor opción quirúrgica, habiendo diferentes técnicas quirúrgicas para lograr lo que se busca. Claro, es mejor una paciente tonificada que una paciente flácida que ya tenga los glúteos caídos, ¿no es cierto? Sí, personas que tienen buen tono de piel, buen tono muscular, personas jóvenes o relativamente jóvenes. Estábamos hablando de una edad de hasta 40, 45 años, es bueno, pero en personas de mayor edad hay que combinar con otro tipo de cirugías para poder disminuir esa flacidez que eventualmente puede presentarse en la piel y compensar este tipo de problemas. En resumen, tenemos dos tipos de mejorar los glúteos. Uno es poniendo prótesis glúteas y otra es con infiltración de grasa en los glúteos. Y sin embargo, se pueden asociar las dos. ¿Qué cuidados tienes tú o cómo le preparas a una paciente para prótesis glúteas? Ya, para la cirugía de prótesis glúteas sí es muy importante los cuidados preoperatorios y los posoperatorios. Dentro de lo preoperatorio, pues es lo mismo que usamos en cualquier tipo de cirugías, básicamente chequeo general, chequeo cardiológico, un examen de sangre completo, examen de orina, ver que esté en buenas condiciones generales de salud la paciente y después de eso ya se programa la cirugía. Ahora, lo específico para este tipo de cirugía es básicamente realizar un aseo o una preparación intestinal, más o menos como cuando vamos a realizar una colonoscopia, es decir, se les manda una preparación el día previo para vaciar el intestino, se les manda antibióticos para tener limpio ese intestino, ya que la incisión para las prótesis está bastante cerca del orificio anal, entonces esa es la razón de que debemos tener los cuidados necesarios. Y en el postoperatorio igualmente el aseo cuidadoso de la región, uso de antibióticos,
¿Tú les das antibióticos antes de la cirugía también? Y después, sí. Les empiezo 2 días antes y posteriormente hasta 10 días después de la cirugía. Claro, lo que pasa es que al estar tan cerca de la región anal, una de las complicaciones que se tiene es las infecciones. De hecho, y muchas veces cuando se infecta se sale la prótesis. Exactamente, esa es la principal complicación que podemos tener. Y si es que se presenta una infección en estos casos, la única solución, y no hay otro remedio que retirar el implante infectado, y de hecho los dos, para que no quede asimetría. Claro, generalmente siempre se habla de las proporciones 90, 60, 90, que prácticamente la cintura tiene que quedar más estrecha que el glúteo. El glúteo hay varias medidas que se han hecho. Sin embargo, ¿tú cómo determinas el tamaño de la prótesis? ¿Cómo le convences a la paciente? Porque hay que llegar a un término medio, no tan podemos poner una prótesis muy grande porque tiene que entrar en un bolsillo y que no, si es muy grande puede salirse o puede... ¿Cómo llegas tú a hablar con una paciente? A ver, sí es muy importante llegar a un acuerdo con la paciente. De hecho, las pacientes como paciente no tienen el conocimiento exacto de esta situación, entonces uno como médico tiene la obligación de explicarles en qué consiste. ¿Cómo busco la armonía? Bueno, primero vamos a ver la talla general de la paciente, si son pacientes altas, si son pacientes de estatura corta, si son delgadas, si son de medianas proporciones. Lo que sí, como le decía, idealmente buscamos que no sean pacientes que estén excedidas de peso, sino que sean que sean delgadas o que estén bien proporcionadas, pero les falta proyección. En ese sentido, busco yo un implante. Bueno, tomamos las medidas de los glúteos y en base a eso tenemos diferentes medidas de los implantes. Yo no me rijo por la altura o proyección del implante, sino principalmente por el diámetro cuando uso implantes redondos, o el ancho más de largo cuando son implantes alargados. De eso también depende, también depende de qué tipo de implante use, la forma anatómica de la paciente. Y siempre buscando, como hablábamos del 90, 60, 90, que el diámetro de la cadera y glúteos más o menos tenga un 30% más que la cintura, pero en pacientes bien proporcionadas. En pacientes que están un poquito excedidas de peso, no buscar sino más de un 20 o 25%, porque en cambio al dejarles una cadera muy ancha, proporcionalmente se van a ver como un poquito más pasadas de peso, lo cual no es bueno. Siempre hay que tratar de darle la mayor armonía posible. Gracias, Paul. Ahora, ¿dónde ponemos la prótesis? También es muy importante, porque de acuerdo a eso, de acuerdo a eso se escoge la prótesis, también quedará la forma del glúteo, y cada lugar donde se coloca la prótesis tiene sus ventajas y sus desventajas. La técnica subfacial, que consiste en colocar la prótesis glútea debajo de la fascia del músculo, que es una técnica mucho más rápida, está cerca la fascia del glúteo es una fascia gruesa que permite formar un bolsillo. ¿Por qué no la utilizas tú, Paulo? A ver, cuando yo empecé mi práctica, y hace ya casi un poco más de 17 años, en un inicio yo usaba la técnica subfacial justamente porque sí es un poco más sencilla, a pesar de que sangra un poco más, pero tenemos un acceso más directo. Sin embargo, el problema que yo vi es que en algunos casos la prótesis o el implante se notaba los bordes a través de la piel, ¿no? Se veía una especie como de desnivel, como una gradita, no una grada totalmente visible, pero un pequeño desnivel que le quitaba un poco de naturalidad. Después de eso busqué la otra técnica, que es la submuscular. Sin embargo, ahí vimos que en alguna ocasión hubo problema con una leve compresión del nervio ciático y le causaba dolor, molestias a la paciente, de modo que eliminé también esa técnica
Y actualmente el plano donde coloco es intramuscular, es decir, en el músculo glúteo mayor, que es un músculo grande y grueso, abro el músculo para formar una especie de sándwich y en la mitad queda colocado el implante. Eso permite que haya mucha naturalidad en el aspecto, en la consistencia y que, bueno, uno de los aspectos principales que yo busco es que no son implantes grandes, máximo uso hasta 260 centímetros, para que haya naturalidad también, que no quede algo exagerado porque se pierde la armonía, se pierde lo bonito de un cuerpo bien formado y armónico y se cae en exageraciones. Eso es lo que hay que evitar. Claro, cuando la paciente es muy delgada, no hay mucha grasa, cuando se pone su facial, la prótesis, al caminar o al moverse, cuando la paciente se pone un pantalón apretado, se nota la diferencia entre el glúteo y la prótesis, entonces no viene a ser estética. Se ha logrado el volumen adecuado, pero sin embargo no se ve muy natural. No solamente se necesita que la paciente está desnuda para ver esa gradita que se forma, sino que muchas veces al deambular se nota esa diferencia. La otra técnica, que es retromuscular, desgraciadamente el bolsillo queda muy cerca del nervio ciático y muchas veces la prótesis se asienta en el nervio y viene a producir molestias que llevan como consecuencia sacar la prótesis. Y ahora, Paul, tú utilizas la técnica que te ha dado mejor resultado, porque está cubierta también por el músculo, pero tampoco llega a sentarse sobre el nervio ciático. Sí, así es. De hecho, ha ido bien esta técnica, no he tenido mayores inconvenientes. Y claro, las otras técnicas también son válidas. Probablemente hay cirujanos que utilizan mejor una técnica que otra, entonces no significa que solo una sea la adecuada, pero en mi experiencia, en mi práctica, he visto que me va mejor con este tipo de colocación, en este sitio de colocación de los implantes. Ahora, ¿tú utilizas una sola incisión o dos incisiones? No, es una sola incisión de más o menos 5 o 6 centímetros a nivel del pliegue interglúteo. ¿Por qué utilizas una? Porque muchas veces se recomienda dos para que por si acaso si se infecte una prótesis no tener que sacar la otra, ¿no? Bueno, en realidad es una sola incisión, pero están separadas por los ligamentos sacros, ¿no? Estos ligamentos son los que permiten que en la línea que queda, en el pliegue que queda entre los glúteos, se deprima, se hunda, y por eso se forma este pliegue. Entonces abro la piel, dejamos una pequeña isla de piel, pero con los ligamentos intactos, de modo que hacia el un lado está un implante y totalmente separado del otro implante. He visto casos en que los bolsillos del un lado y del otro lado han estado unidos. De hecho, en alguna paciente un implante se le iba a un lado o al otro lado, pero eso es una complicación, eso no debe suceder, y cuando está bien realizada la técnica realmente nunca llegan a juntarse los dos. Claro, tú estás haciendo tu técnica tratando de evitar las complicaciones. Sí, aislando totalmente cada implante. Ahora, ¿tú le dejas drenaje cuántos días? El drenaje depende de la producción del área, pero generalmente va entre 3 a 5 días. Ya, ¿tú necesariamente le hospitalizas a la paciente la primera noche? Una noche de hospitalización para control del dolor, para mantener el tratamiento antibiótico y el aseo de la zona. Ya, generalmente los pacientes, ¿cómo se quedan? ¿En qué posición después de las cirugía de prótesis? ¿Cómo es la más recomendada? Idealmente, bueno, la posición tiene que ser ya sea boca abajo en decúbito ventral que llamamos, o decúbito lateral de lado, evitando estar boca arriba. Y también la paciente puede levantarse, puede caminar, deambular. Ahí es cuando menos molestias hay. Cuando se producen molestias es cuando se acuesta, el momento de acostarse, los dolores, o al sentarse. Para sentarse
Preferiblemente dejamos pasar al menos 10-12 días para que la paciente pueda empezar a sentarse. Entonces tienen un poquito que sacrificarse, comer paradas, ¿no? en la mesa, pero de pie, ciertas situaciones, pero bueno, la paciente sabe cuál va a ser el proceso y si es que lo aceptan, pues vamos adelante con la cirugía. Ahora, ejercicios físicos, ¿cuándo ya se puede reintegrar o manejar, por ejemplo, que es una de las preocupaciones? Generalmente a los 15 días ya están en condiciones de manejar, de sentarse, de hacer las actividades casi con normalidad, y más o menos al mes, entre un mes a mes y medio, ya están en condiciones de ir a un gimnasio, de hacer aeróbicos, bailoterapia, cualquier tipo de actividad, montar bicicleta con normalidad. Esa cirugía tiene un problema que muchas veces los primeros días están bien las pacientes y después comienzan a presentar complicaciones. ¿Tú cuántos días ya después te sientes ya tranquilo de que no se va a presentar una dehiscencia de la herida, alguna infección? Sí. ¿Cuántos días? Más o menos estimamos los mayores cuidados los primeros 15 días, es decir, son 2 semanas, pero hasta la tercera semana todavía hay que vigilar, tener precauciones. Hemos tenido dehiscencia de la herida, ventajosamente es una complicación menor, se soluciona sin problema, pero si es que hay un hematoma, es decir, sangre en el sitio, o peor aún una infección, nos obliga a intervenir nuevamente y en algunos casos retirar definitivamente esos implantes, buscar otra fecha, dejar pasar un periodo prudente y buscar una nueva cirugía si es que la paciente desea. Si no, pues olvidarnos de eso y darle otras opciones, ¿no? Otra opción importante es inyección de grasa, es el lipoinjerto que llamamos, que se combina con liposucción para extraer grasita de otros sitios. Terminemos un poquito con esto de los implantes glúteos, porque a veces se presenta la infección en un lugar, en una prótesis y no en la otra. Sí. ¿Tú qué realizas cuando sucede eso? En estos casos, que viene a ser medio difícil tomar esa decisión. En estos casos conversamos con la paciente y si es que ella está de acuerdo en que pasados 3 meses después del evento... ¿Le quitas las dos de una vez o solo la una? Justamente a eso voy. Si es que ella quiere conservar un implante que está sano y está de acuerdo en que volvamos a intervenir para poner otro implante pasados 3 meses de la situación adversa, dejamos el uno. Si es que la paciente ya le dio miedo, porque sí es normal que las molestias le cogen miedo a complicarse y dicen no doctor, definitivamente ya no voy a querer, entonces preferiblemente retiramos de esos implantes y le damos alguna otra opción. Ya, Paul. Entonces es muy importante también saber que no solamente se puede modelar sus glúteos con prótesis, sino que también con infiltración de grasa. Ahora, Paul, ¿cuáles son las mejores candidatas? Porque una persona muy delgada no es muy buena candidata para esta cirugía. ¿Cuáles son las mejores candidatas? Sí, justamente cuando vemos en términos generales la contextura física de la paciente, pues ahí nos vamos a dar cuenta cuál es candidata y cuál no. Hay pacientes que son muy delgadas, no tienen suficiente grasa y ellas son las candidatas para implantes. Pero hay pacientes que sí tienen sus rollitos de grasa, sus pequeñas zonas de grasa acumulada, que nos van a permitir extraer una buena cantidad y eso, bueno, después de un tratamiento que se le da a la grasa, poder inyectar en los glúteos. ¿Cuál es tu técnica? Porque han salido técnicas de que ponen una macroinfiltración de grasa y lo que nosotros veníamos haciendo es, generalmente nosotros en nuestro consultorio no ponemos mucha grasa porque vamos mejor con varias sesiones y poniendo. ¿Tú poniendo la grasa? ¿Tú cuál utilizas? Porque a veces hay unas macroinfiltraciones. No, a ver, si hablamos de macroinfiltración estamos hablando de más de 600, 800 centímetros cúbicos. Hay colegas que llegan a poner hasta 1200 centímetros cúbicos en cada glúteo, lo cual en mi opinión es
exagerado y es riesgoso. Normalmente yo uso, no es una cantidad exacta, pero generalmente vamos entre 300 a 400 centímetros cúbicos por glúteo en un solo tiempo quirúrgico. Obviamente también vamos a cuidar el aspecto de infecciones, manejo de antibióticos, pero generalmente se puede manejar sin problema. Al menos considero yo que se puede hacer eso. Cuando a una paciente le has puesto prótesis y te dicen está un poquito, me gustaría tener un poco más, ¿le aumentas también con grasa? Sí, es factible. De hecho, en algunos casos donde había algún sitio en que se notaba un poquito con ciertos movimientos o en ciertas posiciones, hemos puesto grasa para disimular y queda bastante armónico. O cuando quieren aumentar un poquito, especialmente en personas que tienen una especie de depresión en la parte lateral del glúteo, se combina con aplicación de grasa y con eso se le da mayor armonía, queda bastante bien. Justo ahora que pronuncias eso de ciertas depresiones que tenemos, diferentes tipos de razas, tenemos diferentes tipos de glúteos. Y la desventaja de poner la prótesis es que no se puede poner en ciertos lugares que puede faltar grasa. La ventaja con la liposucción es que sí podemos rellenar ciertos espacios y también modelamos, ¿no? Quitamos de los flancos y aumentamos en cierta zona, que esa puede ser una ventaja entre la liposucción y las prótesis, ¿no? Sí, bueno, la ventaja del uso de grasa es que no solo vamos a aumentar los glúteos, sino que para obtener esa grasa tenemos que retirar de otras zonas y eso le va a mejorar el aspecto general, le va a mejorar el cuerpo, darle mayor estrechez en la cintura y colocar en los sitios donde necesitamos. Sin embargo, cuando hemos aplicado implantes y vemos que hay necesidad de darle un poquito de relleno en ciertas zonas, combinamos sin problema con la lipoinyección. ¿Y tú a veces has hecho liposucción y luego los implantes en el mismo tiempo? En el mismo tiempo, no. A ver, en el mismo tiempo sí, pero cuando yo ya tengo previsto que voy a necesitar, ¿no? Que no es muy frecuente, pero sí hemos hecho en el mismo tiempo quirúrgico la lipoinyección, es decir, primero extracción de grasa, liposucción, ponemos los implantes y de ahí aplicamos la grasa en las áreas donde pueda necesitarse. Cuando uno infiltra la grasa, ¿tú qué haces? ¿Le pones con una jeringuilla grande, con una pequeña, o desde el mismo equipo le infiltras? Porque todo eso también depende después para ver los resultados, si perduran o no perduran la grasa, ¿no? A ver, normalmente yo retiro la grasa bueno, son cánulas de hasta 4 milímetros y recogemos la grasa en un frasco estéril, lo mantenemos cerrado y solo el momento de inyectar la grasita extraemos a una jeringa grande y con otra cánula de 2,5 a 3 milímetros de ancho aplico, dejando, es decir, la aplicación se va aplicando y se va retirando para que queden como rollitos de grasa, pero no más anchos de 3 milímetros y repartidos en toda la zona de los glúteos. La ventaja de la liposucción es que no es tan complicado también el posoperatorio, ¿no? Sí, es más predecible en cuanto a prevención de riesgos. Siempre los implantes generan mayores riesgos de complicaciones y con la liposucción, si bien hay que tener los cuidados necesarios, pero sí es menos propensa a tener esas complicaciones severas como la infección principalmente. Bueno, Paul, muchísimas gracias, ya se nos fue el tiempo y a ustedes les espero la próxima semana con un nuevo programa de Cirugía Plástica Segura. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó
Cirugía Plástica Segura. Las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura.